casa buena era. Aquí vivía un chambeño vivía aquí. Después un presidente de la comunidad, don Guillermo Villamil, dijo, venga a vivir, don Guayo, venga a vivir aquí. Ahí había unos indígenas, ahí vivían nativos indígenas, ahí, fila, allá otra fila, allá abajo otra fila, ahí no había ninguna carretera, lo que había tambero donde después, aquí dificultad de paso del río vivíamos. Aquí vivíamos del río, nos dice don Guayo. Es uno de los clamores que se oye en los territorios sacrificados por la minería. Esos ríos de donde podían beber, bañarse, usar para la agricultura y animales, e incluso para divertirse. Ahora son ríos muertos. Y es por eso que en este primer episodio del seriado La otra cara de la minería, exploraremos las afectaciones que tiene la minería en el agua con el uso de los infames metales pesados y conocer por qué son tan graves para nuestra salud. Yo me sentí ahí porque antes no era así. Como dice, para la salud de nosotros era tranquilo porque el río estaba sano, limpio y sin contaminación, y la tierra igual. Y entonces toda la gente decían que eso es bueno, aire libre, todo es bonito allá. Cuando más antes caminábamos y ya por ahí pasaba una huatusa con sus hijos. Cuando más antes caminábamos se asomaba nosotros decíamos un lagarto, así grandes, que saltaban al río. Ahora no hay nada. Es como dicen, ese río es muerto. El derecho al agua es un derecho humano fundamental, conectado a otros derechos como la salud, alimentación y recreación. De aquí la importancia de contar con agua limpia, suficiente y apta para su consumo humano y otras labores como el trabajo campesino. En el caso de la megaminería, la contaminación se extiende en varios sentidos. Primero, y quizás lo más preocupante, es del agua. No solo porque consume una cantidad obscena de agua, si uno compara con una familia campesina, con una ciudad o incluso con la agroindustria, la megaminería es mucho peor. Consume una cantidad obscena de energía eléctrica. De hecho, se montan represas hidroeléctricas para servir a los proyectos megamineros, no a la gente. Y luego, porque además de tener una demanda gigantesca de agua, contamina esta agua de forma irreversible. La contaminación del agua con metales pesados es quizás uno de los problemas más graves de la megaminería. Que los metales pesados entran al organismo de tres tipos de formas. La primera por vía inhalatoria, sobre todo, la segunda por vía dérmica y la tercera por vía de ingestión, o sea, por vía oral. En este caso, lo que nos competiría el tipo en el agua ingresa por la vía oral y de esa manera se producen afectaciones intestinales, digestivas, afectaciones que pueden también darse a nivel de tejidos blandos sobre todo, y se ha visto, según varios estudios, que se han determinado que esta afectación sobre todo se da en población infantil. ¿Cómo eran antes esos ríos? El Amso ahora está metido para acá, Amso por otro lado bajaba, Amso, bonita agüitera, había pescaditos, pero ahora ya tiempo cambia, así, Amso da horror, barbaridad, cuando crece, carga casas, carga animales, carga gente. Claro, ahorita la familia, los que viven ahí, sufren con eso porque no se puede tomar porque el agua está sucia, como chocolate está así, sucia, entonces también no pueden utilizar como alimento los pescados, porque ellos alimentaban con eso y no se puede porque y ven que los pescaditos cogen y no tienen sangre, están flaquitos y entonces no se puede consumir. Y ya nosotros mismos ya no podemos ni como dicen, ni siquiera lavarnos las manos. Nosotros teníamos ganado más antes, soltábamos a los ganados, venía a tomar agua. Ahora toca hacer pozos improvisados, así como vimos más allá, para dar agua a los animalitos que tenemos allá, ganaditos. De ahí es donde se coge agua
donde algunas familias como improvisan pozos de agua porque ya no pueden acceder al río. Y entonces como se necesita el agua y como no hay temporadas de verdad secas donde durante meses no llueve y hay familias que no pueden ir a traer agua de la ciudad, como nosotros por ejemplo, ellos improvisan aquí pozos de agua. Aquí lavan la ropa y cogen agua para llevarse a cocinar. Mira, igual, están recolectando agua para luego llevarse a la casa y teniendo a un lado un río. Qué irónico, ¿no? Ahora, la agricultura necesita del agua, es un recurso fundamental y la mayor parte de las actividades agrícolas se desarrollan a través de la distribución del agua que se toma de los ríos y se distribuyen a acequias, etcétera, y por lo tanto la contaminación, el deterioro, la perturbación del agua afecta a la producción agrícola, limita la capacidad pues, de utilizar esta actividad por parte de las comunidades y a la larga pues, va minando las posibilidades que tenemos, no solamente la gente en el territorio específico, en la ruralidad, sino todas las personas al momento de obtener los recursos que necesitamos para sobrevivir y específicamente pues, los alimentos. Ahí es donde se divide la tierra y el oro, pero toda esa agua está compuesta por diferentes metales pesados, como el mercurio, y después de que ya llevan a cabo todo ese proceso, el agua debe ser tratada de alguna manera que se estipule en las leyes ambientales, pero ellos no lo llevan a cabo. Toda esa agua que se utiliza para dividir el oro de la tierra, después se lo vierte directamente al río. Y por supuesto eso se traduce en afecciones en salud. En este caso, los metales que sí pueden afectar, sobre todo los que se han visto que no son orgánicos, por ejemplo el plomo, el mercurio, el cadmio, el cromo también, en condiciones como que ya han pasado cierta cantidad o ciertos niveles, pueden desarrollar afectaciones en el cuerpo y por ende, globalmente una persona que está expuesta, ya sea de forma aguda o de forma a largo plazo, puede tener afectaciones en toda su corporalidad. O sea, afectaciones, como les comentaba, neurológicas, afectaciones respiratorias, afectaciones urinarias y afectaciones dermatológicas y óseas también. Antes solamente he escuchado solo dengue, así, paludismo, solo de eso nomás porque no tenía muchas enfermedades de eso, no hemos escuchado. Porque ahorita sí están diciendo que también lo han llevado donde el hospital o en clínica le dicen cuando hacen exámenes que esa enfermedad, porque antes no tenían y ahorita sí están teniendo esa enfermedad. Los metales pesados son sustancias que normalmente existen en la corteza de la Tierra, compuestos que normalmente existen en la corteza de la Tierra y que incluso metabólicamente pueden ser necesarios para los organismos en concentraciones muy pequeñitas. Pero en concentraciones mayores causan efectos devastadores, sobre todo en los niños más chiquitos. En la familia siempre coge dolor de barriga, con diarrea, mareo, porque a veces cuando no están viendo los adultos, los niños, como es al ladito del río en la escuela, se van a tomar esa agua. Se toman esa agua y se enferman. Y así, y también coge como sarnas, así, sí, en la piel, y no le deja dormir en la noche. Y se ha visto, según varios estudios, que se han determinado que esta afectación sobre todo se da en población infantil. ¿Por qué? Porque en su defecto los niños están en un estado de desarrollo, de crecimiento rápido y como les comento, los metales tienen un efecto acumulativo. En este caso, sobre todo, por ejemplo, el plomo, que se ha visto que se acumula entre 20 a 30 años a nivel de huesos, y también el efecto sobre todo que se ha visto relacionado en mujeres embarazadas, en mujeres lactantes. Hay mucho trabajo sobre los niños de plomo, sobre niños en territorios megamineros que se han documentado sobre todo en América Latina y en África sobre los impactos de plomo, por ejemplo, mercurio, cianuro, cadmio, cromo, todos los metales pesados en desarrollo madurativo, desarrollo nutricional, desarrollo cognitivo y el proceso psicoeducativo. Son niños que no aprenden, son niños que tienen desnutrición crónica, que tienen un desarrollo de las 5 áreas, motriz, cognitiva, lenguaje, socialización y autoayuda, muy por debajo de su edad cronológica
es decir, su edad madurativa tiene retrasos moderados o severos, y también eso va de la mano de afecciones psicoemocionales. Aquí personalmente, aquí en la misma Chihuacocha o en las comunidades cercanas no hay un centro de salud. Las personas que para acceder al derecho a la salud tienen que salir a Rosemenatola, y muchos optan por no salir porque está lejísimos, porque también es difícil la movilización. Así vemos que los niños, niñas y adolescentes, junto a mujeres embarazadas, son quienes más sufren afectaciones a la salud. Por esto, el agua contaminada con metales pesados mantiene a la población diezmada, sin permitir desarrollarse libre y sanamente. Los metales pesados, en una conclusión, serían destructivos en ciertos puntos en condiciones humanas, y por ende deberían limitarse, deberían estudiarse más y deberían considerarse que pueden afectar no solo a una familia o a una persona, sino a un grupo, a una comunidad, y por ende mermar el trabajo de estas personas, la parte social, la vida laboral. Entonces hay que considerar desde el aspecto de salud que debemos limitar, o en este caso hacer más estudios, mayor tipo de intervenciones en estas comunidades que sobre todo se ven afectadas por la minería, la explotación, inclusive el uso de pesticidas, de organofosforados para conservar, por ejemplo, en la agricultura y demás. ¿Por qué es importante el agua limpia aquí, en su vida? Eso ya como siempre debe ser importante para lavar, para bañar, para cocinar. No ve que a veces que alguien vivía a menos de chumbeaba allá, y ahora nadie no vive. Ahora el agua siempre parece limpio, de repente para bañar, así, lavar ropita, o para dar agüita a los animales. Y usted creo que no da en cuenta para que sea importante el agua limpia. ¿Usted qué agua toma? ¿Le gusta agua limpia, no es cierto? No. Ya ve, así, importante para tomar. ¿Sí, no?